Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Estamos aquí en la iglesia Graceway, en la ciudad de Kansas City, Missouri, los Estados Unidos, y es un placer, como siempre, darte la bienvenida a esta charla. Y digo charla, es una palabra que me gusta porque a través de los muchos años he tenido oportunidad de enseñar de una forma formal, predicar de una forma formal, evangelizar, etc., en ámbitos eclesiásticos, académicos, sociales, pero en esta ocasión, en este podcast, el tema del podcast es charlar sobre las Escrituras y sus implicaciones para nuestras vidas cotidianas. Es algo tan importante. Y yo tengo la impresión de que estamos charlando en algún lugar, disfrutando de una buena taza de café, algo así. De vez en cuando invito a otra persona a estar aquí conmigo para que puedan literalmente hacerme preguntas inesperadas, curiosidades, etc. Pero el día de hoy vamos a seguir charlando un poco sobre esta carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso hace más de 2000 años ya. Y la verdad es que hemos llegado a un punto de inflexión en esta carta. Y digo esto porque comenzando el capítulo 4, vamos a observar un cambio de tono. Si fuera posible escucharle a Pablo hablar estas palabras así en vida real, yo creo que literalmente podríamos discernir este cambio de tono. Los capítulos 1, 2 y 3 son capítulos en que Pablo habla de las verdades fundamentales que él quisiera comunicar a esta iglesia en Éfeso. Pero llegando al capítulo 4, con este cambio de tono, con este punto de inflexión, Pablo comienza a hablar muy fuertemente de la aplicación de aquellas verdades que tocaba en los capítulos 1 al 3. Y específicamente este pasaje, y vamos a hablar del capítulo 4, versículos 1 al 10 más o menos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero este pasaje nos lleva de vuelta a la iglesia. Y Pablo habló mucho de la iglesia en los capítulos 1 al 3. Pero ahora, hablando de aplicación, Pablo quiere hablar de la iglesia como Dios quiso que fuera. A veces decimos que buscamos renovación en la vida personal, en la iglesia, pero ser renovado por el significado mismo de la palabra significa volver a una base, a un modo predeterminado. Hoy en día podríamos pensar en apretar aquel botón de default en tu celular o algún aparato electrónico digital. Uno de los temas también que hemos visto en Efesios es el tema de la unidad, hablando de la unidad de la iglesia de Cristo. Y entre estas dos cosas, la iglesia y su unidad, vamos a encontrarnos el día de hoy, pero con otra palabra más. Y esta palabra es diversidad. Y posiblemente podrías pensar que hay un conflicto entre la unidad y la diversidad. Y quizá la cosa más importante que quiero comunicar en este podcast, posiblemente en el próximo episodio, es el hecho de que en la iglesia de Cristo, la unidad se encuentra en la diversidad. No en el conformismo, sino en la diversidad. Este es el enfoque en este podcast, Crecer a Fondo. La verdad es que para muchos, cuando piensan en la unidad, en algunas iglesias la unidad se expresa
en que todos se vistan iguales o todos que piensen iguales, todos tienen que hablar iguales, tener las mismas opiniones, las mismas ideas. No, eso no es entender las Escrituras. Pablo está celebrando la diversidad de la iglesia, y no tan solo en esta carta que escribió a los Efesios. Es un tema que se exalta en las cartas de Pablo. Y poco a poco quiero en esta charla expresar por qué digo esto. Pero por el momento solamente vamos a dar lectura a estos 10 primeros versículos del capítulo 4 en esta carta de Pablo a los Efesios. Comienza así. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hasta ahí. Si tenemos que leer más adelante está bien, pero vamos a comenzar con estas palabras de Pablo, este cambio de tono, cuando Pablo está enfocando ahora la práctica de lo que es vivir la vida cristiana. Pero antes quiero darles algunos antecedentes, algún fondo de Efesios capítulo 4. Efesios, en los días de Pablo, era una ciudad enorme e importante en el suroeste de lo que llamamos hoy en día Turquía. Yo he tenido el gozo de visitar las ruinas de Éfeso 2 o 3 veces en lo que es Turquía hoy día. Era una ciudad que era centro de transporte. Y otras ciudades como Laodicea, como Colosas y las otras iglesias mencionadas en Apocalipsis, el primer capítulo, son ciudades muy cercanas y todas influenciadas por esta ciudad de Éfeso. Éfeso y Colosas son ciudades que tienen mucho en común, y también las cartas que Pablo escribió a ambas iglesias. Muy similares, pero con énfasis diferente. En su carta a los Efesios, Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que nosotros como creyentes estamos en Cristo. Y en la carta a los Colosenses, Pablo cambia un poco el enfoque y habla más de Cristo que está en nosotros en Él y Él en nosotros. Así que tenemos que entender esto. Éfeso tiene ciertas similitudes con nosotros. Un materialismo exagerado, prácticas sexuales ilícitas y excesos que no dejan nada a la imaginación y sin ninguna vergüenza. Esta es la situación de la sociedad occidental hoy en día en tantos lugares. Así que tenemos algo muy en común. Ahora, sígueme. Efesios 4, versículo 1, cuando Pablo dice, por eso yo, prisionero del Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Es decir,
debemos caminar dignos de nuestro llamado. Y esta es la conexión con los primeros 3 capítulos. ¿Cómo hemos de cambiar? O caminar, digo, no cambiar, cambiar también. Pero ¿cómo debemos caminar? Antes de hablar de esta relación estrecha entre la unidad y la diversidad, en el podcast de hoy, lo que quiero hacer es hablar de un punto fundamental a todo esto, para entender lo que sigue y para entender mejor cómo vivir nuestra fe el día de hoy. Ahora, hablando tanto del hecho de que la unidad tiene que ver con la diversidad y la diversidad es el centro de la unidad y bueno, todo esto que les voy a explicar después, el día de hoy tenemos que entender algo sobre todo, primero que nada, y es que la unidad en el cuerpo de Cristo se deriva de lo que Jesús hizo, no de lo que nosotros hacemos o creemos. No es por nuestros esfuerzos, no nos esforzamos para lograr alguna unidad, sea una unidad organizacional o lo que fuera. No, es que la unidad es algo que Jesús hizo tiempo pasado en la obra que Él hizo en la cruz. Y por eso nosotros hoy día hemos de concentrarnos en guardar, no hacer, guardar esta unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 3 del pasaje que hemos leído. Procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, no dijo fabricar, hacer, crear unidad. Él dijo guardar esta unidad. ¿Por qué? Porque ya existe. Nosotros hacemos este vínculo de paz. Esta es nuestra responsabilidad, hacer este vínculo de paz. ¿No te acuerdas lo que vimos en el capítulo 2? Allí en Efesios 2, ahí por los versículos 14 y 15, Pablo escribe que Jesús es nuestra paz y que Él hizo la paz por igual para todos los diversos pueblos del mundo, judíos y no judíos. Jesús es la paz. Jesús hizo la paz. Y esta paz está disponible para cualquiera y todos. Nosotros no tenemos que fabricar un vínculo de paz. Y más adelante en los versículos 4, 5 y 6, Pablo describe lo que es la base de nuestra unidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que eres sobre todos, a través de todos y en todos. Una pregunta. Tú has visto esto tal como yo. ¿Hay algo en esta lista de cosas que tenemos en común que tú o yo hayamos hecho? Nada. Todas estas cosas son cosas o que Dios es o que Dios ha hecho. Nosotros no hicimos nada. Y lo único que tenemos que hacer es guardar la unidad que existe en el vínculo de la paz. Jesús es la paz e hizo la paz. Ahora, un poco más adelante, en el versículo 13, Pablo iba a decir, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el resultado deseado, el objetivo, la meta. ¿Y cómo sucede esto? Los versículos 4 al 12 hacen énfasis en la diversidad y nos dicen cómo
guardar esta unidad. Primero, algunos aspectos importantes. Versículo 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros, tú, yo, nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Cada uno de nosotros, es decir, tiene una medida de la gracia o el poder de Dios para funcionar juntos en unidad en la asamblea. Les recuerdo que la palabra iglesia es la palabra que quiere decir asamblea. Las palabras aquí en este pasaje que acabo de leer, traducidas como dádiva y dones, no son las mismas palabras que las que a menudo se traducen como dones espirituales en pasajes como por ejemplo 1 Corintios 12, 13 y 14. No son otras palabras, nada que ver. El problema acá no son los dones espirituales, los talentos, las habilidades que Dios da a los individuos, sino simplemente el hecho de que Dios da gracia a las personas que son totalmente diversas, totalmente diferentes en cuanto a sus talentos, sus dones, sus capacidades, sus habilidades, para que juntos podamos funcionar como uno en Él. Él nos ha dotado como asamblea, como iglesia en nuestra diversidad. En versículos 4 al 6, Pablo está hablando de la unidad común que tenemos en Cristo. Y los versículos 7 al 11 nos dicen que tenemos esta unidad en nuestra diversidad de diferentes roles, diferentes funciones en la asamblea, diferentes talentos, dones, todo esto. Comenzamos con lo que tenemos en común, que es Cristo, Dios. Todo lo que hemos recibido de Él, nada de lo que hemos hecho nosotros, nada, absolutamente nada. Y con esta unidad, que es una lista muy chica, ¿no? Es una lista muy chica, no habla de qué hora comienza tu culto el domingo en la mañana, o si tienen tu culto el viernes de la noche, o si tienes la Santa Cena una vez al mes, una vez al año. No. Esta lista de unidad es una lista muy, muy corta. ¿Qué dijo? Un cuerpo, un espíritu, una sola esperanza, un solo llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Esta es la unidad que tenemos. Para que seamos una iglesia extremadamente diversificada en todo. En todo. Como la nieve, como las flores, como los árboles, la diversidad, algo hermoso. En versículo 8, Pablo dice, y está citando a propósito del Salmo 68, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, esta referencia al Salmo es difícil para nosotros hoy día, pero en el día de Pablo, todos hubieran entendido el punto principal, que el vencedor de una batalla distribuye regalos del botín de guerra a sus seguidores, a los soldados que estaban con él. Y todo esto, la unidad, la medida de la gracia de Dios, se debe a la victoria de Cristo Jesús
en su muerte, su sepultura y su resurrección. Y por eso nos ha dado estos regalos tan preciosos. Mantener la unidad significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. Escúcheme bien, por supuesto que no. Nuestra unidad es Cristo. En el vínculo de la paz. Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Todo esto es antecedente para lo que Pablo va a decir en los versículos 11 y 12, y de esto vamos a charlar en el próximo episodio. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos unidad y tenemos que guardar esta unidad para llevar a cabo la misión que tenemos a causa de nuestra diversidad. Ahora, otro enfoque. Guardar nuestra unidad se realiza por aprender a amar bien, que es otro hilo clave en este pasaje. No ha dicho nada del versículo 2 aquí en capítulo 4, ¿verdad? Ahora sí, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Luego, en los versículos 15 y 16, Pablo va a escribir, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. En diversidad, parados sobre nuestra unidad, guardando esa unidad, vamos amando. Ahora, ¿qué hemos dicho hasta acá? Porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que en el capítulo 4 estamos entrando en la parte práctica de esta carta. Y hemos dicho que en esta porción Pablo quiere compartir con nosotros la iglesia que Dios quiere. Y más que nada, estamos enfocando el hecho de que no hay contradicción ninguna entre la unidad en el cuerpo de Cristo y la diversidad en el cuerpo de Cristo. De hecho, las dos cosas son necesarias. De hecho, la unidad se encuentra en la diversidad. La unidad no se crea debido a nuestros esfuerzos o creencias, sino es la creación de Dios mismo en la obra que hizo Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y lo que nos toca a nosotros es guardar esta unidad por amor, por amar bien los unos a los otros. ¿Qué dijo Cristo? Juan capítulo 13. Él dijo que el mundo nos va a conocer por el amor que tenemos los unos para los otros, excepto por esta iglesia, por el otro lado, que ellos no creen como nosotros. Bueno, momentito. Si no creen en los fundamentos, entonces no es iglesia. Si no creen en Cristo, si no creen en Dios el Padre, si no creen en la gracia, si no creen en una fe, sino todo esto que Pablo mencionó acá en los versículos 7 y 8, entonces no es iglesia.
Pero cada iglesia tiene diferentes tradiciones, costumbres, creencias, opiniones, porque somos seres humanos. Algunas iglesias son muy formales, cantamos los himnos antiguos de los alemanes o lo que fuera, y otras iglesias pura fiesta. Y no es decir que una es buena y la otra es mala, es decir que somos diferentes. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes. Y no hay ninguna iglesia que va a llegar a todos. Y Dios en su sabiduría estableció una base de unidad, hecho por Él, no nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es guardar esta base de unidad en la gloria de nuestra diversidad. Cada ser humano es único. Y lo que nos toca a nosotros es guardar esta unidad, amando bien los unos a los otros. Aunque tienen otras prácticas y otras creencias de esto que del otro, pero en cuanto a Cristo, en cuanto a las Escrituras y todo, no. Cada quien es diferente. Ya tengo una larga vida y nunca he perdido mi fe, pero he crecido, he cambiado, he seguido transformándome, evolucionándome a través de los años. Esto se llama crecimiento. Esto se llama normal. Y algunas cosas que me fueran tan importantes en mi juventud, no quiero decir que no tengan importancia, pero no tan importantes como otras cosas. No tan importantes como guardar la unidad de la iglesia. Yo tengo preferencias muy fuertes, cosas que me enseñaron, cosas que he aprendido, cosas que he descubierto y ciertas preferencias porque así son. Pero estas no son las cosas que forman la base de unidad en la iglesia. Yo no quiero estar en una iglesia en donde todos se visten igual, en donde todos piensan igual, entonces todos hablan igual. Eso no es iglesia, eso es una secta. En la iglesia de Cristo la belleza se encuentra en el hecho de que cada ser humano es tan diferente que no hay otro como yo, pero unidos en lo que Cristo hizo, en este vínculo de paz. Amigo, espero que disfrutes de lo que es vivir en unidad con otros creyentes en este vínculo de paz. Gracias por acompañarme. Hemos pasado un poco más el tiempo en esta charla, en este episodio de Crecer a Fondo, pero está bien, por eso es muy informal, como decimos siempre. Y si quieres, te invito a suscribirte a este podcast para recibir notificaciones cada vez que salga otro episodio, más o menos cada 8 días, y lo puedes hacer en cualquier lugar en donde encuentras tus podcasts, Spotify, Google, Apple, sitio web de Graceway, YouTube, pues ahí estamos. Y ahí nos vamos a ver, y aquí te espero hasta el próximo episodio de Crecer a Fondo.